Garay Caso compareció ante el Pleno de la Cámara de Senadores para explicar la política económica de la actual Administración Pública Federal. El presidente de la mesa directiva, el senador Miguel Barbosa, como lo establece la Constitución, tomó protesta de decir verdad. Doctor Luis Videgaray Caso, en los términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea. Sí, protesta. En su primera intervención, el secretario de Hacienda reconoció y agradeció al Senado por la aprobación de las reformas estructurales, entre las que destacó la financiera y la hacendaria, que permiten, dijo, disminuir la dependencia de los ingresos petroleros. En los primeros 7 meses de este año, los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron en 10.7% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior. Este dinamismo de los ingresos es fruto de las distintas medidas que conformaron la reforma hacendaria. Videgaray Caso informó que el gasto que se proyecta para el año entrante es de 4.6 billones de pesos y afirmó en ese sentido que con el paquete fiscal que se propone para 2015 se contemple la disminución en la producción petrolera. Conforme lo ha hecho público hace unos días Pemex, la producción esperada para el año que entra será de únicamente 2.4 millones de barriles diarios. Es una cifra considerablemente menor a la originalmente prevista, que representa una disminución en los ingresos proyectados de alrededor de 91.500 millones de pesos. Bueno, al inicio de los posicionamientos, el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, criticó la conducción de la política económica de México, pues dijo no ha producido crecimiento ni desarrollo. Sostuvo que esto no cambiará a pesar de la aprobación de las reformas estructurales, llamadas reformas estructurales, en particular la energética. Y ahora, ¿creen que cediendo los sectores estratégicos vamos a crecer? ¿No se tiene memoria de que siguiendo las mismas políticas que no se han traducido en crecimiento ni en más empleo y siguen con ellas porque favorecen al sector financiero? En contraste, el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, aseveró que las reformas estructurales muestran la ruta para lograr crecimiento económico, pero hace falta su completa implementación para ver resultados. Debemos resaltar muy en particular la reforma fiscal y la financiera, ambas con resultados inmediatos que están a la vista de todos. La correcta política de que pague más quien más gana, sumada al impulso al crédito que tanta falta le hace al país, y que además sea barato, son una dupla que nos permitirá crecer con equidad. Bueno, por el Partido de la Revolución Democrática, el senador Mario Delgado Carrillo cuestionó al funcionario sobre las bajas expectativas del crecimiento económico a pesar del aumento en el gasto del gobierno y se pronunció por lograr una reforma en la materia. La gran reforma estructural pendiente, secretario, es la reforma del gasto público. En los últimos 10 años, el gasto corriente ha crecido en promedio por encima de la economía. Hemos tenido un comportamiento propio de un gobierno voraz, que cada vez le quita más recursos al sector productivo. Por la bancada de Acción Nacional, el senador Francisco Búrquez criticó la poca efectividad de la reforma hacendaria, pues sostuvo que el aumento en impuestos le costó varios lugares a nuestro país en diversos índices internacionales de competitividad. Hago un llamado a todos los partidos de oposición y del PRI mismo para que nos unamos en una contrarreforma fiscal. Sí, una contrarreforma fiscal. Si ya logramos ponernos de acuerdo y transformar muchas inercias del país con las reformas estructurales que impulsamos desde el legislativo, también podemos ser capaces de corregir el rumbo de la mala economía que hoy sufren las familias mexicanas. El senador del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla, destacó que se aprobaron reformas que en otro momento fueron impensables sin la participación activa de las fuerzas políticas en el Congreso y las cuales arrojan desarrollo y crecimiento económico. Ahora ya que se lograron, habrá que instrumentarlas y concederles el tiempo de maduración necesario para obtener los resultados ansiosamente esperados. No antes de este lapso habrá resultados,
pero México camina hacia el rumbo correcto. Iniciando las preguntas de los grupos parlamentarios, Nueva Alianza manifestó que la percepción de los trabajadores, madres de familia y la población en lo general respecto a alguna mejoría de la economía nacional no ha cambiado, mientras que el empleo formal sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Qué medidas se tienen contempladas para generar empleos bien remunerados y cuál es su posición ante el debate sobre el incremento de los salarios mínimos? El paso fundamental es desvincular el salario mínimo de otras variables en la economía que muy poco tienen que ver con lo que ganan los trabajadores. Si no hacemos primero esta desvinculación, tendríamos efectos al elevar el salario mínimo. En el Senado de la República existe la voluntad de impulsar las reformas que le aporten al Ejecutivo las herramientas necesarias para impulsar el desarrollo. Bueno, la intervención del Partido del Trabajo a través del senador Marco Antonio Blázquez Salinas se centró en los resultados y efectos de la homologación del impuesto al valor agregado en los estados fronterizos del país. ¿Ha contemplado usted algún tipo de rectificación en materia de la homologación del IVA en la frontera? Porque, como le repito, ya analizado empíricamente durante el primer semestre, son situaciones sumamente críticas. Las cifras lo que muestran es que el efecto es significativamente menor a lo que se esperaba por algunos de los analistas cuando se discutió la homologación del IVA. Y además, en algunos de los indicadores la frontera va mejor que el resto del país. Durante la réplica, la senadora Laida Sansores se refirió al proyecto para que pequeños contribuyentes paguen impuestos. Que condonaron 3,000 millones de pesos a sus patrones de Televisa, no se vale, y están tratando de recaudar 132 millones de pesos a base de estrangular a los más vulnerables. Carlos Alberto Puente Salas, legislador del Partido Verde Ecologista, dio la bienvenida a las medidas contracíclicas propuestas por el Ejecutivo. Subrayó además que las reformas estructurales permitirán hacer posible la implementación responsable de esa política y preguntó además sobre el endeudamiento propuesto. ¿Cómo encaja el paquete fiscal 2015 con la estrategia de financiamiento planteada en paquetes anteriores por la Administración? ¿Y qué impacto tiene la estrategia de endeudamiento en el acceso al financiamiento del sector privado en la coyuntura actual? Es evidente por las condiciones monetarias, las tasas de interés y la disponibilidad del crédito bancario, que en este momento el financiamiento del sector público en el margen no está desplazando al sector privado. Por lo tanto, no tiene un efecto sobre el crecimiento económico y la formación de capital. Que el endeudamiento público no desplaza de oportunidades de financiamiento al sector privado en un contexto de debilidad de la demanda, porque los recursos se están utilizando para impulsar proyectos de infraestructura. Bueno, por su parte, el Partido de la Revolución Democrática enfocó su intervención en el tema del salario mínimo, sobre el cual se han presentado diversas iniciativas para lograr su crecimiento, incluida una precisamente del PRD presentada como grupo parlamentario. El senador Ríos Peter preguntó al secretario su opinión sobre esta coyuntura política. Pues pareciera ser que hay condiciones políticas en este cuerpo colegiado para hacer una ley que permita el incremento. No nos esperemos al debate electoral del 2015, sino que logremos una votación que nos permita pasar de 67 pesos a 82 pesos el salario mínimo a partir del 1 de enero. Por supuesto que damos la bienvenida al debate público en torno al salario mínimo. Creemos, y entiendo que su iniciativa lo contempla, como ya lo expresaba aquí en esta tribuna, que es fundamental, antes que ninguna otra cosa, desvincular, separar al salario mínimo de cosas que nada tienen que ver con lo que ganan los trabajadores. Este es uno de los debates más trascendentes, no es exclusivo de nuestro país. Qué bueno que el jefe de gobierno de la Ciudad de México lo puso en contexto, pero hoy en Estados Unidos lo están debatiendo. Por su parte, el senador del PAN, Carlos Mendoza, preguntó al secretario de Hacienda y Crédito Público por qué el gobierno federal se empeña en sostener un gasto público creciente aumentado por justamente alimentado por el aumento de la deuda pública. Alerta que se vuelva a recurrir a un déficit importante para financiar al gobierno. El año entrante se propone uno de 4 puntos porcentuales con relación al PIB y de acuerdo con datos que acabo de consultar de los países de la OECD, solamente España y Japón están por encima de nosotros.
¿Por qué? Porque el déficit público, siempre y cuando se utilice como una medida temporal y sostenible, es un instrumento fundamental de la política económica. Y por lo tanto, así como en el año 2010 se tuvo un déficit amplio del 4.2% del Producto Interno Bruto, y para el año que entra proponemos un déficit del 4%, creemos que en ambos casos tienen que evaluarse las condiciones específicas y objetivas. Que creemos que no es conveniente ni justificable en este momento en que el gobierno tiene ingresos adicionales emanados y sustanciales emanados de un alza a los impuestos que se dio el año pasado. Bueno, por el Partido Revolucionario Institucional, el senador Gerardo Sánchez García destacó ante el secretario de Hacienda los beneficios que para el campo, desde su perspectiva, arrojó la aprobación de la reforma financiera. Estos logros para el campo, que de manera transversal y directa forman parte de la reforma profunda al campo, han sido fundamentales para que el sector agropecuario crezca a tasa de casi 5% en el primer trimestre y el 3.5% en los primeros 6 meses del 2014. Comparto que en el ramo de agricultura el presupuesto tiene un crecimiento con respecto al año pasado del 1.7%, y si se le compara con el año 2012 es de un 17%, para alcanzar los 87.762 millones de pesos. Justo con su participación es lo que nos ha permitido que en las reformas de fondo esté presente el campo, que sea prácticamente la cereza del pastel, que sea el aderezo que le ha puesto a las reformas el rostro social y humano que hoy están exigiendo los mexicanos. En su última intervención, el secretario de Hacienda manifestó sentirse orgulloso por el trabajo del Senado de la República y agradeció a los legisladores la oportunidad de esta comparecencia. Gracias por esta oportunidad de diálogo, gracias por su paciencia, gracias por su trato respetuoso, gracias por la actitud constructiva, gracias por su tiempo, gracias por sus preguntas, pero sobre todo, y mucho más importante que eso, gracias, senadoras y senadores, por lo que ustedes han hecho y hacen por México. Bueno, por último, el presidente de la mesa directiva del Senado declaró el final de la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda ante el Pleno de la Cámara Alta. Hemos hecho uso de las facultades que para el análisis del informe de gobierno y para llamar a comparecer a los titulares de las Secretarías de Estado nos confiere nuestra Constitución.